ustedes dicen, se me hizo un nudo en la garganta, me pegó un tubazo, o esas cosas que son figurativas, ¿sí? No son cosas reales, sino que son maneras de decir porque hay algo de parecido en lo que estoy diciendo con la realidad, ¿sí? Eso son metáforas cotidianas, ¿sí? Metáforas muertas en sitio, pues ya las tomamos como algo que expresa intimidad. Yo sé lo que es que se me haga un nudo en la garganta, pero no es que se me haga un nudo en la garganta, es esta sensación de reprimir un llanto, ¿sí? Eso es parecido a que alguien me esté apretando o presionando la garganta. Bien, me cortó el rostro, ¿sí? Cantidad de cosas como, a ver, sus argumentos me derrotaron, ¿sí? Esa manera de hablar sobre una discusión que tiene que ver con comparar una discusión con una guerra, eso también es metafórico, ¿sí? Tenemos tan naturalizado el uso metafórico del lenguaje, o sea, hablamos de ciertas cosas en términos de otras, ¿sí? La vida como un camino, ¿sí? Al principio pensé que en el transcurso de mi vida, ¿sí? Hola. O mi vida fue tomando diferentes senderos, ¿sí? Hola. ¿Tengo bien? Hola. Bien, sobre la metáfora, sí, que no la voy a tratar específicamente en clase, a no ser que ustedes lo pidan, ¿sí? Por ley, les dejé un material, ¿sí? Los tipos de metáforas, según lo traslúcido que sea eso, el término comparativo dentro de una metáfora, ¿sí? Después me pidieron también sobre las preposiciones, ¿sí? Que hablar algo. Creo que todos del secundario tenemos esta noción de las preposiciones como una lista. A, ante, bajo, cabe con contra, entre, desde, ¿sí? Bien. Si no la aprendieron de memoria, ni se acuerdan qué son, ¿sí? Yo me acuerdo que falté a la clase donde se enseñaron y... Uy, digo yo, no me di la tarea ese día, pasó, ¿sí? ¿El de la metáfora habría que sacarlo para hoy o...? No, el de la metáfora es un material para ustedes. ¿Sí? En la carpeta van a quedar cosas que son para que ustedes tengan, para que les sirvan para otra cosa. Como insumo, no sé, necesito buscar justamente en otra materia qué es la metáfora, cómo se implementa, cómo se entiende, cómo se clasifica, cómo se arma. ¿Sí? Van y se fijan ahí. Yo les doy una referencia, ¿sí? Se los dejo en la carpeta para ustedes. Sí, pero no necesariamente tiene que estar el trabajo integrador, o todo lo que vemos tiene que No, exactamente, no necesariamente tiene que estar en el trabajo integrador. Eso es lo que yo les decía el primer día. El espacio está orientado, ¿sí? A que ustedes tengan un buen manejo de lo que necesitan hacer en ese trabajo integrador. Y las últimas dos clases van a ser para que trabajemos sobre sus corredores de esos trabajos, ¿sí? Ya cuando tengan la consigna de sociología, ya van a saber lo que es una trama específicamente argumentativa y cuáles son las estrategias de argumentación, cómo se arma. Entonces ya podemos ir corrigiendo la estructura de un texto base que ustedes armen como para orientarlos, ¿sí? Si están bien, si están más o menos encaminados o no. Todo el resto de las cosas que yo les vaya agregando, les avise, les dejé un material para ustedes. Si quieren les pongo anexo, ¿sí? Aparte, las cosas que ustedes me van pidiendo, el que quiera la saca, el que quiera no, ¿sí? Les dejé el paradigma de los verbos regulares. ¿Saben de qué hablo cuando digo eso? ¿Se acuerdan que en la escuela tienen que haber aprendido en algún momento que tenemos verbos que siempre mantienen la misma base y van cambiando la conjugación, o sea, la última parte según el tiempo verbal, la persona, papá, ¿sí? Pero como amar, ¿sí? Amar, temer y partir son los modelos verbales, porque tenemos tres conjugaciones: ar, er, ir. Todos los verbos que son terminados en ar se conjugan igual que amar, ¿sí? Todos los que son terminados en er igual que temer. Los que son regulares, los que no cambian en su base, ¿sí? Hay verbos que como satisfacer, ¿sí? Satisfice. Esos son irregulares, o sea que no entran en esa lista, pero la mayoría de los verbos nuestros siguen el modelo de regularidad. Entonces ahí tienen en esa listita, que es una hojita, pero está re chiquitito porque es para que visualmente, ¿sí?, les sea más fácil aprenderlos y compararlos, ¿sí? ¿Cómo se llama esa propia? Paradigma de verbos regulares. Es una hojita. Eso también es opcional para el que quiera sacarlo. Lo de las preposiciones también. Les dejé un material sobre la toma de apuntes,
que ese es, por ahí les va a servir bastante, es importante qué tener en cuenta cuando tomamos apuntes, ¿sí? Los tiempos que se manejan, los códigos que convienen, las abreviaturas. Supónganse, dice cosas como, por ejemplo, cuando uno está tomando apuntes, no hay que hablar con el de al lado, porque si, aunque yo le esté pidiendo algo, le esté comentando, lo saco de la frase que está escribiendo, entonces los dos nos perdemos lo que está diciendo el profesor en ese momento que hablamos, ¿sí? Y el apunte se corta, la lógica del apunte se corta. Después, no dejar de tomar apuntes cuando algún compañero hace un aporte y el profesor lo retoma para responder sobre el tema, o sea, también tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque eso también viene a colación del tema, ¿sí? Cuando a nosotros nos parece que el profesor se fue por ahí, ¿sí? Por supuesto ustedes tienen criterio para eso. Si yo les cuento una anécdota, ojo, la anécdota puede estar relacionada con algo que yo les estoy diciendo teóricamente, ¿sí? Entonces ustedes ven qué toman de esa anécdota que está relacionada con lo que acabamos de explicar, ¿sí? Después, depende de qué clase, en general se les pide que lean el material antes de ir a la clase, ¿sí? La clase en la que se va a exponer ese material. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una lectura en donde saltan todas las cosas que no entienden, ¿sí? Entonces, cuando el profesor nombra determinados conceptos, yo ya los ubico en el material y ya, es más, puedo plantearle, no entiendo nada de lo que dice en este párrafo, ¿sí? No sé a qué se refiere el concepto, lo leo de nuevo y si él lo explica y no lo entiendo tampoco, le digo, bueno, entre la lectura y eso todavía no llego a aprenderla. O es importante este párrafo que usted no lo nombró en la clase, por ejemplo, ¿sí? La lectura previa es importante para que ustedes aprovechen mejor la clase teórica, ¿sí? Uno, por supuesto, maneja sus tiempos y hay días en que no puede. Cuando no puede leer, adelante, buen día. El apunte tiene que ser todavía más estricto, ¿sí? Ser más ordenado, ir más sobre lo que dice el profesor, porque yo ni siquiera tengo la base de sobre aquello que está hablando, ¿sí? Si no leí el material teórico. Bien. Retomar el tema, o sea, uno va como poniendo puntas sueltas en un apunte, pero tiene que tener más o menos, bueno, de dónde viene todo, ¿sí? Hacer un cuadro por ahí que retome determinadas cosas. Dejar espacios, dice también en el apunte, dejar espacios entre medio como para completar después lo que me haya faltado. Si yo, no sé, me levanté al baño, ¿sí? O me distraje, o me puse a controlar otra cosa, o contesté un mensaje en el celular. Bien, dejar el espacio para ver si después puedo completar eso. Muchas cosas que están en los apuntes de clase no están en los materiales teóricos, ¿sí? Por eso es importante. Los profesores amplían, ejemplifican, ¿sí? Buscan otras maneras de explicar algo que por ahí en el material escrito está más difícil. Les dan la pauta específicamente de cuánto de ese material van a tener que tomar como insumo, ¿sí? O sea, cuánto se les va a tener en cuenta en la cátedra como aprendizaje, porque a veces es un material enorme. El profesor le señala, bueno, el ejemplo de, presento un material de lingüística de Nigel, ¿sí? Del hijo de un lingüista que lo toman como ejemplo de el desarrollo de su lenguaje, ¿sí? Y explican las etapas en que se desarrolla el lenguaje. No, decimos, esas dos páginas no importan, el ejemplo en sí no importa y las categorías. Y las categorías sobre eso no las vamos a tener en cuenta. Entonces, claro, yo ahí estoy señalando bien qué partes del texto le van a interesar a la cátedra, ¿sí? Van a ser evaluadas, yo tengo que aprender. No todo en un material es fundamental. Bueno, también sobre esto vamos a hablar hoy, ¿sí? Sobre la comprensión lectora y las estrategias de comprensión lectora, ¿sí? Cómo abordar una lectura, pero una lectura específicamente de textos académicos, ¿sí? Bien, de sus encuestas, de las respuestas a las encuestas, tendré que haberles pedido los nombres, porque quiero empezar a asociar nombres con estas historias que les cuento. Ahí veo, bueno, que hay como diversidad en los gustos lectores, ¿sí? En el consumo de medios, en las experiencias que cuentan al final sobre, bueno, qué lecturas le gustaron a cada uno. Bien, más allá de que les guste o no leer, ¿sí? Novelas, si les gusta leer cómics o manga o no sé, blogs de informática, la universidad les exige una lectura más compleja, ¿sí?
a la que hay que acostumbrarse sí o sí. Y esto es lo que hay que tener en claro cuando uno habla de comprensión lectora. El texto académico es un texto que no se lee superficialmente, no se lee fácil, ¿sí? No es, lo leo una vez así y registro fácilmente una noticia, ¿sí? Algo sobre los gorgojos para la cura del cáncer, no sé, que encuentro en internet, ¿sí? No, hay teoría, hay postura ideológica detrás, hay años de estudio y intertextualidad, es decir, mezcla de disciplinas dentro de los textos académicos, ¿sí? Hay argumentación compleja, hay conocimientos que, supónganse, en este momento ustedes leen un material teórico y va a haber miles de huecos, así que llamamos de conocimiento, ¿sí? Ejemplos que van a citar los autores que yo no tengo ni idea de qué se trata, ¿sí? Por un lado van a tener en la comprensión ese tipo de problemas, o sea, está hablando de lecturas que yo no hice, está hablando de conceptos que yo no conozco, ¿sí? Y el hilo conductor que es el que a mí me obliga a leer ese material, ¿sí? Pero por otro lado el autor da ejemplos de otras cosas. Y esto es separado de mi manejo del léxico, ¿sí? O sea, de las palabras que yo no entienda. Las palabras que yo no entienda son fáciles de solucionar. Los que están siempre con un celular que tiene conexión a internet, yo les diría, configúrense como favorito el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, que le ponen la palabra en el buscador y aparece el significado. Entonces, yo necesito tener ese dato, ¿sí? Ahí, en el texto científico no puedo solo recuperar de lo de alrededor más o menos qué significa la palabra. No, ahora tengo que empezar a especificar, ¿sí? Porque los términos se usan más técnicamente, están dentro de un tecnolecto, ¿sí? O sea, de una variedad de lenguaje que pertenece a una ciencia. Entonces necesito saber específicamente qué significa la palabra. O sea, cuando voy leyendo tengo que ir completando esos huecos que yo puedo completar. Ahora, mi formación hasta este momento, hay cosas que me obliga a dejar afuera. Si yo considero que esas cosas que no entiendo, ¿sí? Sobre, no sé, un texto de sociología que cita alguna teoría de psicología. Bueno, pregunto al profesor, ¿esto que dice acá, qué es? ¿Es importante que yo lo sepa? ¿Tengo que buscarlo? La alusión a otro autor que habla de estructuralismo, supónganse, ¿no? En psicología, ¿me sirve para esto o lo puedo dejar hasta que yo lo sepa, digamos? O se cita un autor literario, Borges también dijo, y yo pensé que dijo Borges, ¿sí? Bien, entonces ustedes también tienen que empezar a armar ese criterio de cómo elijo lo que es importante, ¿sí? Y eso viene a partir de preguntas que uno se hace cuando lee, ¿sí? Que tienen que empezar a hacerse en realidad en este caso. Cuando yo me siento a leer tengo que pensar quién es el que escribe, ¿sí? Básicamente, de dónde viene, a qué disciplina se dedica, ¿sí? Buscar algo del autor. Probablemente siempre se los introduzca el profesor de la cátedra, ¿sí? Bueno, este autor es de tal corriente de la historia o de tal corriente de la lingüística. Supónganse, en la lingüística tenemos una postura formalista y una funcionalista, entonces es muy importante que el alumno sepa que cuando está leyendo a Saussure, ¿sí? Está leyendo un autor que pone las bases o los fundamentos del pensamiento estructuralista, de la lengua, del signo, de miles de cosas que después se discutieron desde otras ciencias también, ¿sí? Cuando hablo de Halliday, que es otro autor de lingüística, también tengo que decir al chico, este es el autor que habla de, los fundamentos de la lingüística funcionalista, por ejemplo, ¿sí? Entonces más o menos los voy ubicando.